Entramos en la recta final de año, un periodo que tiene sus propias particularidades o singularidades. Hay quien espera el rally, pero puede que ese rally ya lo hayamos visto también por adelantado. Hay que saber interpretar, que es lo que nos dicen las dos últimas semanas en los mercados, principalmente la última, tras las decisiones de los bancos centrales, Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra. Hoy tenemos rebote suave en las bolsas, también en los rendimientos de los bonos, porque hay temor a que la recesión sea más profunda de lo esperado, porque los bancos centrales están preocupados por la inflación, quieren seguir subiendo los tipos de interés, y la inflación sobre todo preocupados por la subyacente, que se pueda convertir en algo estructural, y los mercados, como digo, están en una especie de modo risk-off, pero tampoco creo yo que vayan a renunciar a todo estas últimas sesiones del año. Vamos ya con Momentum de la economía y los mercados, hoy con David Sánchez, responsable de selección de fondos de Santa Lucía Asset Management. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas. Y saludamos también a Alberto Roldán, es director de inversiones de Metagestión. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Fernando, muy bien, gracias. Bueno, tras las dos últimas semanas en la bolsa y especialmente la última, a partir de ahora, ¿qué es lo que habría que esperar? ¿Cómo hay que interpretar los movimientos del mercado este lunes, Alberto? Bueno, nosotros veíamos que el tirón de noviembre venía bastante inflado, algo artificial, no casaba muy bien con la situación en la que vamos la recta final de año, porque teníamos pues todos los frentes de incertidumbre abiertos que ya conocemos sobradamente y sin embargo los mercados tuvieron una reacción bastante notable, ¿no? Sobre todo en Europa, donde vimos que el comportamiento de la renta variable, incluso de la deuda, pues se movía por encima de lo que sería, voy a decir, deseable, ¿no? Evidentemente todos queremos que las bolsas suban, que los bonos y la deuda también corran, pero todo tiene que tener un sentido y un acomodo, ¿no? Y bueno, ese exceso de euforia que detectábamos en una parte sensible del mercado era de esperar un rally, ¿no? Pero ya sabemos cómo funcionan los sesgos cognitivos de los inversores, y todo lo que parecía bueno en noviembre pues empezó a vender en la primera semana de diciembre. Nos han dejado sin ese rally de final de año. Todavía no descarto que podamos ver algunas sesiones puntualmente positivas de aquí a lo que resta de ejercicio, que van a ser por la caída de volúmenes sensiblemente menor a lo que podríamos esperar. Seguimos viendo que hay un movimiento de traslación hacia la deuda, que es donde yo creo que realmente las bancas privadas y sobre los bancos y las compañías de seguros están haciendo un call de más convicción. Y bueno, pues lo que nos queda de aquí a final de año, salvo que tengamos algún susto por parte del deflactor del PIB a finales de semana, pues debería ser bastante lateralizado, ¿no? No creo que vayamos a ver movimientos excesivamente importantes ni violentos. Todo lo contrario, sería una sorpresa bastante destacable y yo creo que inesperable. Por lo tanto, vamos a decir que tranquilidad. David, parece que ese techo de los tipos de interés que se empezaba a intuir como algo más claro, podría estar equivocado. Eso es un poco lo que ha sucedido la semana pasada, que el control de la inflación todavía podría estar más lejos, pero también acabamos de hablar con un asesor financiero, José María Luna, que decía que, bueno, a pesar de que el mercado se lo ha tomado mal, claro, también hay que ver un poco las consecuencias de estos mensajes tan hawkish de los bancos centrales, ¿no? Sigue habiendo inversores que siguen dudando de que vayan a poder completar de forma efectiva su trabajo, porque si el trabajo es reconducir la inflación hasta el 2%, la recesión va a ser con mayúsculas. Sí, correcto. Bueno, seguimos viendo la sobrereacción de los mercados, no tanto los datos positivos como los datos negativos. Tuvimos un rally de mercado bastante fuerte con esos datos publicados de inflación mejor de lo esperado, es decir, con inflaciones un poquito por debajo de las expectativas. Y bueno, pues han venido los bancos centrales a ponernos en la realidad, ¿no? Tanto la FED como el BCE, como el Banco de Inglaterra, como sabéis, han realizado una subida de 50 puntos básicos en la última revisión, y el mensaje sigue siendo claro, es que mantienen y reiteran pues, su tono agresivo, a pesar de haber reducido las subidas de 75 a 50 puntos básicos. Además,
coinciden no solamente en cuanto a la cifra, como decíamos, sino también en cuanto al mensaje, ¿no? Y es que, según nos dicen, pues no habrá relajación mientras la inflación esté por encima del objetivo del 2% que tenemos todos en mente. Esto, bueno, pues este mensaje para los mercados, pues, lógicamente, es aterrizarla en una cruda realidad y, bueno, pues así lo hemos visto en las últimas jornadas. Es un escenario que va a haber que seguir gestionando. Nosotros, en particular desde Santa Lucía, nos seguimos manteniendo cautos. Pensamos que la volatilidad en los mercados pues va a continuar y, bueno, pues el objetivo de reducir la inflación hasta el 2% todavía es muy lejano, ¿no? Y la incertidumbre sobre el tipo terminal de los bancos centrales pues sigue ahí. Este entorno, pues lógicamente, va a seguir exigiendo ser activos en duración, como nos ha obligado a ser a lo largo de este 2022, y el camino hacia la estabilidad de precios pues aún es largo y bueno, pues va a traer esa volatilidad que comentamos también en los mercados de los activos de riesgo, incluyendo la renta variable, ¿no? Va a ser pues un escenario, por lo menos de entrada en el 2023, similar a lo que hemos vivido a lo largo del 2022, bueno, pues con este tira y afloja entre expectativas de inflación y las posibilidades de los bancos centrales de seguir subiendo tipos de interés y cómo se van percibiendo los mensajes de los diferentes bancos centrales por parte del mercado, ¿no? Va a ser pues un escenario como el que hemos vivido este año de elevada volatilidad, ¿no? ¿Sigue siendo una opción más atractiva el mercado de bonos que la renta variable, David, para 2023? Por ahora nosotros sí, lo que pasa que para lo que es los mercados de bonos seguimos centrándonos en bonos de calidad. Por ahora seguimos con posiciones infraponderadas en high yield. Nuestros índices de referencia que tenemos internamente sí que nos tienen high yield, pero nosotros estamos con respecto a los niveles que nos fijan esos índices de referencia por debajo en cuanto a exposición y por ahora vamos a seguir así. Y en cuanto a bonos de calidad, pues sí, estamos sobreponderando bonos de calidad y seguimos infraponderados en los mercados de renta variable. Por lo tanto, contestando a tu pregunta, sí vemos más interesantes los mercados de bonos, hablando especialmente de los bonos de calidad, que los mercados de acciones ahora mismo. Vosotros, Alberto, contempláis la posibilidad de eso de que, a fuerza de querer ganar esa credibilidad, los bancos centrales puedan llegar a forzar la máquina. Incluso se habla ya, en el caso de Europa, de llevar los tipos de interés al 4%. No, ni muchísimo menos. No. Vamos a ver, el Banco Central Europeo de convicción ni tiene credibilidad ahora mismo. No la tienen porque no es una cuestión del tono que utilizan los miembros del Consejo del Banco Central Europeo, sino realmente lo que tienen de fondo. Lo que tienen de fondo son dos factores: 12 años de un exceso y un abuso del crédito. Basta ver el crecimiento no solamente del balance del Banco Central Europeo, sino del balance de los bancos comerciales para darse cuenta que lo que se ha hecho en la última década es básicamente intentar inyectar crédito y dinero en la economía para generar un crecimiento que de manera nominal no se estaba haciendo, ¿no? Y en segundo lugar, pues el problema que tiene la generación de inflación, ¿no? Que ese exceso de crédito pues ha provocado una inflación muy elevada. Al Banco Central Europeo, insisto, utiliza un tono muy agresivo para intentar combatir la inflación, pero no tiene credibilidad para hacer ver al mercado que va a erradicar la inflación a costa de generar un decrecimiento económico, ¿no? Primero porque hay economías muy débiles y son economías endémicas donde tener los tipos de interés en Italia o en España en el 4 o el 5% pues tiene muchas más desventajas que lo que pueda tener la inflación, ¿no? No, ni muchísimo menos. Y en la FED pasa algo muy parecido, ¿no? La capacidad de generar expectativas en la FED va muy ligada al deseo de complacer a los mercados. Es así de simple. A quien quiera entenderlo, pues está viendo otra película y tiene que cambiar de canal. Yo creo que realmente la capacidad que tienen aquí los bancos centrales para poder desviar el mercado pues es mínima, porque están haciendo prácticamente lo que el mercado les telegrafía y les pide, ¿no? Es como un SOS. No suban más los tipos porque esto no me viene bien. Y es lo que están haciendo, 50 puntos básicos de subida. Si la lucha fuera contra la inflación, la situación sería diferente, como vimos en el año 74, como vimos en el año 80, cuando la velocidad de subida de tipos era notablemente más elevada. ¿Por qué? Porque la inflación era realmente un problema grave para atajar en la economía. Y bueno, pues no vemos que los bancos centrales estén en esa tesitura de ser efectivos en la lucha contra la inflación y más intentar contentar a todas las partes. Como director de inversiones, como gestor, ¿qué es a lo que más temes cuando reunís a la oficina con los analistas?
y estáis ahí con el brainstorming, analizando un poco la situación. Lo que más os preocupa es que la inflación se quede, que los bancos centrales se puedan pasar de frenada, que empiece a haber ya un mayor deterioro de los márgenes empresariales, incluso que se produzca una avalancha de quiebras en el sector empresarial. Es un poco, ¿cuál sería un poco ahora mismo el mayor temor, ¿no? Lo que provoca incluso terror en una mesa de operaciones? Bueno, lo que más miedo nos provoca es ver la dispersión que tiene el mercado, ¿no? Cuando todo el mundo empieza a abrir los abanicos y las posibilidades, cuando empiezas a ver generalmente que casas de análisis importantes daban un tipo terminal, 2 meses después te lo rebajan o vuelven a bajar, insisto, y hila un poco con lo que comentaba anteriormente, ¿no? Yo al final, esos analistas y esa parte del consenso de mercado lo que hace únicamente es guiar el sesgo que hay implantado a nivel generalizado en la inversión. Nosotros intentamos quitar todo ese ruido, aislarnos e intentar entender dónde están los fundamentales de las ideas que miramos y de los sectores donde tenemos puesto el foco, ¿no? Y eso lo hacemos pues intentando escuchar lo menos posible a ese consenso, utilizarlo únicamente como una referencia, pero nunca como un espejo. Yo creo que ese es el error más importante. Entonces nuestro trabajo está muy centrado en intentar ver si lo que tenemos por delante es, tú lo comentabas, Fernando, hay una contracción de márgenes, viene generado por la inflación, por cuellos de botella, por una mala gestión del negocio, porque el sector en sí estructuralmente tiene algún tipo de problema. Eso lo haríamos si gestionáramos el corto plazo y no lo hacemos. Metagestión estamos muy centrados en el largo plazo. Nuestras compañías tienen que tener fundamentales a 1, a 3, a 5 y a 10 años. Si no, es imposible. Es que no podemos tener un fondo de inversión bien gestionado porque lo que haríamos es gestionar volatilidad y nos dedicamos a gestionar renta variable, ¿no? Entonces, tú lo has dicho bien. Lo que vemos y percibimos es que el mercado empieza a estar muy perdido. Lo que te recomiendan un mes al mes siguiente no vale, pasas de la calidad al crecimiento, el crecimiento a los PERs altos, de los PERs altos a los PERs bajos, ponte en value pero un poquito en growth. No, la verdad es que no nos vale a nosotros como mensaje. Preguntar ahora mismo, ahora cuando estáis estructurando vosotros vuestras carteras, si le estáis dando mayor peso a sectores o acciones defensivas que a cíclicas. Aunque dentro de lo cíclico también entiendo que la banca y las petroleras también podrían ser caballos ganadores en 2023, claro. Alberto, ¿defensivas o cíclicas? Sí. No, a ver, es complicado porque ¿qué es un sector defensivo? Un sector defensivo es el que mira por su negocio, el que mira por el sector en sí. Es complicada esa catalogación. Y es más, nosotros siempre intentamos mirar que la compañía tenga ese carácter defensivo, no que realmente el sector al que pertenece sea catalogado como defensivo, ¿no? Porque al final son etiquetas, son arquetipos que se le ponen y nos hace ser un poco convencional, y lo que intentamos ser es un fondo diferencial. Entonces, no buscamos ese sesgo. Cuando hablamos de value, ¿son value los bancos? No, rotundamente no, pero están catalogados como tales. ¿Son value las petroleras? Pues posiblemente, porque ahora mismo tenemos a nivel general, con riesgo de equivocación, pero pues, si cogemos un sector como pueda ser, por ejemplo, el de las petroleras americanas, pues evidentemente tenemos compañías que están más baratas que nunca, tienen los mejores fundamentales que hemos visto, tienen la rentabilidad más por dividendo más sólida que hemos visto posiblemente en los últimos 20 años como consecuencia de la disciplina de CAPEX, de la situación de precios del petróleo, de la situación de demanda, pero sobre todo de la situación de oferta, ¿no? Y aquí hay que hacer muy bien los deberes. Hay que entender muy bien el sector y no comprar 5 slides de una presentación, ¿no? Sino que hay que trabajar muy mucho esta parte. Entonces, a nosotros lo que nos gusta es comprar compañías o comprar una idea donde tenemos la seguridad de que hay un muy fuerte fundamental detrás que sustenta el free cash flow de las compañías. Por ejemplo, las petroleras este año van a hacer 1.3 trillones de dólares de free cash flow. Es mucho más que el PIB de España. Y eso puesto en precios de mercado es más de un 10% de free cash flow yield. Es decir, que yo sin hacer nada, sin tener que comprar ni rotar mi situación en compañías petroleras, podría tranquilamente esperar el año que viene un 20% de retorno solamente con lo que genera el negocio y lo que me pagan por dividendo, ¿no? Eso hay pocos sectores que lo den. Eso es value. Si hablamos de los bancos, un ROE tan débil, tan endémico, que ahora lucha con la subida de tipos, pero empieza a tener ya puntos de debilidad en el balance, bueno, pues evidentemente le pueden tener
quedar 2 trimestres buenos de resultados por la subida de tipos de interés, pero se le van a abrir otros frentes seguramente, porque el banco tiene que financiarse, tiene que renovar su deuda, tiene que ir pagando poco a poco el activo porque los tipos de interés suben, el pasivo. Son situaciones complejas. Intentamos, insisto, por no alargarme mucho, mirarlas punto a punto, compañía a compañía, idea por idea. Vosotros, en vuestro caso, David, o tú personalmente compartes un poco esta reflexión que hacía ahora Alberto de que el mercado anda, bueno, él decía además, muy perdido, estamos ahí dando vueltas del value al growth, cíclicas, defensivas. Tú además como selector de fondos, claro, a ti tus clientes te van a pedir eso, dame lo que quieras, pero que bata la inflación, ¿no? Ahí sí, correcto. ¿Cómo se maneja todo esto? Además, un juego complicado ese de ir rotando de unos estilos a otro. Es un juego bastante peligroso que además suele llevar a la gente a ir a contrapié a lo largo de todo el año. Y además cuando tenemos rotaciones de estilos excesivamente rápidos, ¿no? En nuestro caso, pues un poco lo comentado, ¿no? Con respecto al sector financiero, no sería tampoco nuestra apuesta principal. Y con respecto a otros sectores cíclicos, como el caso de la energía, aquí debemos de tener cuidado. Es cierto que cuando vemos las valoraciones, cogemos, por ejemplo, el PER Forward en Estados Unidos, que está a 9 veces, incluso a 5 veces aquí en Europa, esto es debido a que no ha habido, lógicamente, expansión de múltiplos. Lo que quiere decir es que el crecimiento de los beneficios pues, ha sido superior a la revalorización del sector. Lógicamente, cuando cogemos un PER tan bajo, podemos pensar que este tipo de compañías pues, están infravaloradas y que son una clara opción de compra. Para nosotros, en este caso, no sería así. Hay que tener en cuenta que, bueno, que un sector como el caso del energético, cuando el PER está en niveles mínimos es porque las compañías están haciendo máximo de beneficios y suele ser señal de venta. Estamos bastante cautos en este tipo de sectores. De todas formas, nuestra aproximación para la selección de compañías no iría tanto por sectores como por diferentes temáticas, ¿no? o nichos de valor. Preferimos compañías en ciertos nichos de valor, como por ejemplo los oligopolios industriales, nos gustan, semiconductores y tecnología también, o temas de consumo, ¿no? Preferimos compañías de calidad en estos nichos de valor, como comentábamos, más que hacer una aproximación pura sectorial, teniendo en cuenta puro sectorial lo que históricamente hemos pensado eso, ¿no? Cómo se hacía tradicionalmente la selección por sectores, ¿no? Cuando hablas de consumo te refieres a consumo básico, entiendo, no discrecional. Sí, exacto. Oye, Alberto, en vuestra cartera ibérica, por decirlo de alguna forma, un poco, hablamos un poco de qué es lo que tenéis. Hace tiempo que yo antes investigaba mucho lo que daban los fondos, pero ahí he perdido un poquito la pista y tengo curiosidad por saber cuáles son vuestras principales posiciones. Bueno, sigue bastante la filosofía y lo que nosotros creemos que va a ser el ciclo en España. No lo vemos con buenos ojos. Tampoco intentamos dar un mensaje excesivamente catastrofista, ¿no? Porque a veces la gente te califica como de negativo o de cenizo, cuando realmente lo que intentas es adecuar simplemente las posiciones que tienes en una construcción de cartera adecuada al ciclo económico. El ciclo en España viene basado por muchos factores, ¿no? Pero eventualmente por dos que yo creo que son absolutamente estructurales y que nadie puede negar, ¿no? España es un país dependiente de la deuda, no es un país que tenga disciplina ni rigor en la gestión de las finanzas públicas, entonces pues eso le lleva necesariamente a tener que tener, bueno, pues una deuda creciente y poner, digamos, varias velitas para que haya crecimiento nominal y que el mismo pues no se descarrile como consecuencia de una inflación muy elevada. En ese entorno, bueno, pues más que las compañías, porque luego si te fijas al final con un 60% de las ventas y un 45% del EBITDA fuera de España, es complicado pensar que todo vaya a venir generado por una mala situación económica en España. Pero el dinero que entra y sale de nuestro país viene generado porque bueno, un asset allocator o una distribución geográfica de activos o el inversor extranjero entiende que España tiene unos malos fundamentales y retira el dinero de fondos y eso es lo que hace daño a la bolsa española, ¿no? Dicho esto, ¿cómo estamos posicionados? Tenemos claro que hay 3 sectores donde no queremos estar, que son el financiero, por los motivos que comentaba anteriormente. Creemos que a medida que avanza
cada trimestre vemos que se apaga más la llama de tener que repreciar el activo, y este mantra de tipos altos es bueno para los bancos. Hay un punto en el que creemos que esta curva empieza a tener una pendiente negativa y se va a acabar demostrando a medida que avanza el año 2023. No estamos tampoco en sectores donde está el gobierno como actor principal o con un riesgo importante, ¿no? Bien sea poniendo impuestos, bien sea manipulando el sector o bien estableciendo topes o capando los precios de mercado, ¿no? Hablo de pues, las utilities, las compañías renovables, etcétera, etcétera, ¿no? Si eliminamos esto, tenemos un tercio del IBEX fuera de lo que sería potencialmente invertible. ¿Qué tenemos en el fondo? Mucha concentración, no hay más de 20 compañías, digamos que hay 10 con mucha convicción, son compañías que tienen generalmente pues cero deuda en su balance o un apalancamiento muy reducido, son márgenes que yo creo que están muy ligados a la calidad del negocio y la calidad de gestión, pues podemos encontrar un CIE Automotive, un Logista, ideas que yo creo que son interesantes y que se ven en poquitos fondos españoles, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Befesa, que es una compañía ligada exclusivamente al reciclaje y dentro de este mantra ESG es de las compañías europeas más atractivas por este aspecto. No lo compramos por esa cuestión, sino simplemente porque es una compañía muy penalizada y muy castigada. Y bueno, pues intentamos en general tener apuestas muy centradas en eso, ¿no? En que la calidad y los fundamentales tengan sentido y cuando los fusionemos los veamos de verdad, ¿no? Que no sea catalogado una compañía como de calidad simplemente porque históricamente lo ha sido. Un ejemplo es CAF. CAF es una empresa de calidad muy bien gestionada, pero este año está muy penalizada y va a seguir estando penalizada en el corto plazo. Bueno, pues la tenemos muy relegada en el fondo, no la queremos retirar, pero sí, evidentemente, forma parte de la cartera. Y luego, pues, lo poquito que podemos comprar dentro del sector de energía, ¿no? Pues Repsol, hemos vendido GAL recientemente, pero ha sido durante gran parte del año parte de nuestras inversiones, Tubacex, Elecnor, por ejemplo, que también tiene un peso muy importante en la descarbonización de la economía. Esas serían las ideas maestras y troncales de nuestro Fondo Nacional. El tema de Logista, ya que la has citado, Alberto, su principal talón de Aquiles es la liquidez, porque luego los fundamentales parece que son muy buenos y ahí lleva también un comportamiento grandioso, brillante. Este es el mercado español, ¿no? Lamentablemente, compañías líquidas hay muy pocas y para un fondo pues, que pueda tener cierto tamaño como es el nuestro, poder movernos de ideas no es tan fácil como lanzarlas, ¿no? Hay empresas muy buenas donde estamos invertidos y somos conscientes de que la liquidez en un momento determinado nos puede pasar factura, pero eso lo gestionamos. ¿Cómo lo gestionamos? Vamos intentando adecuar el peso que tiene en cartera a esa disponibilidad y a que los fundamentales no se deterioren. Si vemos que hay un cambio en el equipo gestor, en el negocio, algo estructural que a largo plazo pueda dañar la generación de resultados de la compañía, no le damos un peso del 5%, a lo mejor ni siquiera está en la cartera, pero lo que tenemos que hacer es gestionar esa liquidez como tú bien dices, es un hándicap muy grande del mercado español. Eso también es un contra a la hora de ver que el IBEX el año que viene pueda subir. O sea, el IBEX subiría si todo el inversor extranjero comprara de manera masiva Santander, BBVA, Inditex y Iberdrola. Y eso no sucede, precisamente porque son cuatro compañías que lo que se ha producido este año es justamente lo contrario, que se han vendido. Cuando el inversor extranjero entra en el mercado español, entra en muy pocos títulos. Todo lo demás queda para el inversor nacional. Pero claro, ahí tenemos ese problema que tú comentabas, el de la liquidez. Hay que saber gestionarlo. Os voy a dar también una última hora antes de dejaros tranquilos y que sigáis trabajando. Me imagino que estaréis al tanto de que Elon Musk, el dueño de Tesla y también de Twitter, había lanzado hoy un sondeo desde su propia cuenta que prometía además que iba a ser vinculante, en el que preguntaba a los encuestados, a los usuarios, si él debía seguir dirigiendo la red. Decía que iba a ser vinculante. Ya tenemos el resultado de esa encuesta y finalmente el 57,7% de los votos de los usuarios de Twitter han optado por decir que no, que te vayas a casa. Así que veremos en qué acaba todo esto. ¿Vosotros qué hubierais votado? David, no quiero poner tampoco ningún compromiso, pero así me da tiempo un poco a mirar la cotización del futuro de Twitter. Creo que hay mucho votante inversor de Tesla en esa encuesta. Muy bien apuntado, sí señor. Alberto, 17 millones y medio de personas han votado, casi 60% a favor de que se deje de rollos.
muy democrático, muy de tiempos actuales, pero un presidente de una compañía que pregunta no a accionistas, sino a usuarios si debe ser presidente, me parece... O sea, este señor no va a ver de la ESG la G en su vida. O sea, esto es un... Es alucinante. O sea, si estos son los grandes iconos y las grandes referencias de la inversión, yo de esta carrera me retiro. O sea, no quiero saber nada de este señor nunca. Me parece que es absurdo. Apaga y vámonos. Bueno, iba a decir yo que iba a mirar la cotización de Twitter, pero no, ya Twitter ya hace ya días que pasó. Salió del parque. Alberto Roldán, Metagestión, David Sánchez, Santa Lucía Asset Management. Ha sido un gran placer, como siempre. Muchísimas gracias a los dos. Cuidaros, os mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias, igualmente. Chao. Hacemos una pausa. Un gran usuario de Twitter es nuestro siguiente invitado, Eduardo Bolinches. Enseguida vamos a hablar con él. Hasta ahora.